Capítulo 6. Resultado. A Kim le pareció ridículo. Tenía muy claro que Jane ya tenía toda la información sobre el de su escuela anterior. Sabían que nunca antes había tenido una habilidad, el problema era que a Kim le costaba decidir qué hacer. Antes de ir a la escuela militar, Kim había investigado un poco. Sabía que el ejército les daba a todos los estudiantes sin habilidad un libro de habilidades. Cada libro que entregaban era el mismo, un libro de habilidades de la Tierra. La razón por la que hicieron esto fue para que los estudiantes que antes no tenían una habilidad se sintieran repentinamente en deuda con el ejército. Además, el ejército controlaba casi todos los libros de habilidades de tipo Tierra. Esto significa que, si alguna vez querías aumentar tu fuerza, debías ser leal al ejército y, a cambio, te otorgarían más poder. Antes de que Kim descubriera su propia habilidad, creía que esta era la mejor opción. Incluso si no quería unirse al ejército después de 2 años, la habilidad de la Tierra era muy útil. Era fácil conseguir empleo porque era útil en la construcción. Aquí es donde surgió el problema. Kim, al tener ya una habilidad, no podía aprender una nueva. El libro de habilidades era prácticamente inútil. Además, Kim estaba bastante seguro de que vigilarían a cada estudiante al que le habían dado el libro, lo que significaba que los profesores lo aceptarían para usar poderes de la Tierra la próxima vez que lo vieran. Kim respiró profundamente y dijo: «No tengo ninguna habilidad». Al igual que antes, el hombre encapuchado que estaba a su lado le entregó un libro y luego se lo entregó a Kim. Al principio Kim le quitó el libro a Jane, pero de repente apareció una pantalla de notificación. No se puede aprender esta habilidad. ¿Te gustaría convertir el libro en 10 de EXP? Kim esperaba que el sistema mostrara el primer mensaje, pero el segundo lo sorprendió de verdad. Estuvo tentado de tomar el libro y usarlo como una forma de experiencia, pero sabía que surgirían preguntas más adelante. «Lo siento, pero no lo quiero», dijo Kim mientras le devolvía el libro a Jane. Los estudiantes que observaban y el instructor, que estaba allí, quedaron impactados. Jane nunca había experimentado algo así. En sus 5 años como instructora, era la primera vez que alguien sin habilidades rechazaba el libro. «Por favor, dame un momento». Jane se apartó del grupo de estudiantes lo suficiente para que no pudieran oír nada. Sí, dice que no quiere el libro de habilidades. «¿Qué hago?», preguntó Jane por el auricular. «Que se haga la prueba», dijo el hombre misterioso al teléfono. Al colgar, el hombre no pudo evitar pensar que Kim era un estudiante interesante. Empezó a revisar su expediente y lo que decía parecía ser cierto. El estudiante no tenía ninguna habilidad y no parecía tener ninguna relación con el grupo Pure. «Veamos cuánto tiempo puede sobrevivir en este mundo cruel, Kim», dijo el hombre. De regreso al campo de pruebas, Jane había terminado la llamada con su superior y comenzó a regresar al grupo. «Disculpen la espera», dijo Jane. «Como no van a llevarse el libro de habilidades, les pediremos que hagan el examen, por favor». Kim pensó que todo era una broma. Si Kim realmente no tenía ninguna habilidad, ya sabían cuáles serían los resultados de la prueba. ¿De verdad era necesario que se la hiciera? Sentía que la única razón por la que querían que Kim continuara era para sentirse humillado e insignificante. Con el tiempo, optaría por ir al ejército y suplicar por el libro de habilidades que le estaban dando. «Por favor, sígueme». Jane luego llevó a Kim un poco más lejos en el campo, donde Kim notó enormes cráteres en el suelo, marcas de quemaduras y todo tipo de cosas. Todo esto era de los concursantes de las pruebas anteriores. «Por favor, procedan a destruir los objetivos frente a ustedes lo más rápido posible», dijo Jane. «La prueba comenzará de inmediato». En cuanto Jane terminó de hablar, aparecieron 3 objetivos al azar en el páramo. Eran blancos redondos de metal con un punto rojo en el centro. El problema fue que cuando Kim intentó buscar los objetivos, todo parecía borroso en la distancia. Kim se dio cuenta de que su vista perfecta, de repente, ya no era tan perfecta. «Será porque estoy afuera, bajo la luz del sol», pensó Kim. Kim no tuvo más remedio que correr lentamente hacia cada uno de los objetivos y golpearlos con su puño uno por uno. Su tiempo era increíblemente lento, por supuesto.
Kim tuvo que completar 2 pruebas más. La siguiente era una prueba de fuerza en la que debía golpear una enorme máquina similar a un tambor. Kim se esforzó al máximo y golpeó el tambor con todas sus fuerzas. El tambor vibró y emitió un pequeño sonido que finalmente mostró un número digital en el centro. 5, fuerza, dijo Jen mientras lo anotaba en su tableta. Cuando llegó la prueba final, sacaron otra máquina. Esta era un gran objeto circular con muchos agujeros en la parte frontal. Una vez iniciada la prueba, la máquina disparaba púas holográficas a los concursantes. Kim solo tenía que evitar ser alcanzado por las púas. La máquina subió de nivel y eventualmente se volvió más rápida y disparó más picos. Al final, Kim logró ser golpeado y la prueba se detuvo. Agilidad, 5, dijo Jen una vez más mientras lo anotaba en su tableta. Kim escuchó las palabras de Jen y empezó a preguntarse si había alguna conexión con la puntuación que ella le había dado. La última prueba fue de fuerza y Kim obtuvo un 5, similar a su sistema, que indicaba que tenía un 5 de fuerza. Luego, esta prueba se centró nuevamente en la agilidad y obtuvo un 5, igual que su sistema. Esto significaba que si Kim hubiera hecho el examen por la noche, sus puntuaciones probablemente se habrían duplicado. Esto también significaba que, mientras subiera de nivel, siempre podría aumentar su puntuación. Era como si su habilidad fuera la de evolucionar, pero también tenía algunas desventajas. Como era de esperar, dijo Jen. Desafortunadamente, tu nivel de poder actual es de nivel 1. Kim apretó el puño y regresó con los demás. Sabía que los días que le esperaban como usuario de nivel 1 serían difíciles, pero no por mucho tiempo. Capítulo 7. La misma habilidad. La prueba continuó con Layla tomando el texto. Era la única allí que llevaba un arma en la espalda. El arma que usaba era un arco, pero no parecía un arco común y corriente de antaño. Este arco fue tallado con partes de una bestia. Era de color negro y parecía casi como si estuviera hecho de gemas. Incluso la cuerda era de un material especial. La razón por la que el arco lucía tan diferente era porque se conocía como un arma de bestia. Un arco hecho con partes del cuerpo de una bestia. Cuando la raza humana fue atacada por los Dalki, nuestra tecnología avanzó rápidamente al replicar su tecnología. Gracias a esto, los humanos adquirieron la capacidad de viajar a otros planetas mediante portales. Estos planetas solían contener bestias de diferentes niveles. Cuanto más fuerte era la bestia, mejor arma se podía fabricar con ella. Era la primera vez que Kim presenciaba un arma de bestia, ya que nadie en su escuela anterior tenía una. Era extraño ver a alguien de tan joven edad, que probablemente nunca había estado en otro planeta, tener un arma bestial. Layla se paró en el centro del campo y esperó a que comenzara la prueba. A diferencia de cuando le tocó el turno a Kim, esperaron a que estuviera lista antes de empezar. Kim ya empezaba a notar la diferencia en el trato. Al comenzar la prueba, aparecieron 5 objetivos en diferentes zonas del páramo. Layla inmediatamente sacó 5 flechas y las colocó en su arco, disparándolas todas a la vez en la misma dirección. Las flechas salieron disparadas rápidas y fuertes, pero de repente, las 5 flechas se separaron en su propia dirección, cada una de ellas dirigiéndose a un objetivo diferente. ¡Qué buena combinación!, dijo Borden. Tenía la habilidad de la telequinesis, pero es bastante débil, así que usa su habilidad combinada con el arco para controlar las flechas. En un instante, los 5 objetivos fueron alcanzados a la vez y completó la primera prueba. Kim comprendió por primera vez lo útiles que eran las armas bestiales. Incluso con una habilidad débil, podías fortalecerla. Kim aún no estaba completamente seguro de cuál era su habilidad, pero incluso si solo aumentaba sus estadísticas a medida que subía de nivel, pensó en lo útil que sería algo como una espada de bestia o algo similar. En la prueba de fuerza, a Layla no le fue tan bien. Usó sus poderes para intentar mover el puño aún más rápido al golpear el tambor, pero al final solo obtuvo un 8. La última prueba que Kim vio también fue bastante mala. Al principio, Layla intentó usar su habilidad contra las púas que se dirigían hacia ella, sin que ella lo supiera porque eran hologramas y no la realidad. No surtió efecto.
Lo que significa que todo lo que Layla podía hacer era confiar en su cuerpo real para evitar los picos. Al final, Layla terminó obteniendo el mismo puntaje que Kim. Parece que tienes el nivel de habilidad de un usuario de nivel 2, dijo Jen e inmediatamente apareció el número 2 en la muñeca de Layla. Kim notó que Layla no estaba contenta, así que retrocedió con dificultad mientras se acercaba al grupo. Kim pensó que la prueba no era justa. Su nivel de habilidad podría ser de nivel 2, pero al usarla con un arco, Kim sentía que podría haber vencido fácilmente a algunos usuarios de nivel 3 o 4. Kim estaba empezando a darse cuenta de que la academia realmente solo medía el nivel de poder de tu habilidad y no tu capacidad de lucha. La siguiente persona en tomar la prueba fue Erin. Caminó con seguridad, sin siquiera mirar a nadie. Se quedó de pie en el centro del campo de pruebas esperando a que comenzara. Entonces, aparecieron 5 objetivos aleatorios por el páramo. Inmediatamente, formó una lanza de hielo y la lanzó al objetivo, dándole de lleno. Lo hizo uno tras otro a una velocidad increíble, casi eliminándolos a todos tan rápido como Layla. La siguiente prueba, Erin, fue aún más impresionante. Empezó a acumular hielo en ambas palmas y, tras un minuto aproximadamente de reunir su poder, una enorme columna de hielo salió disparada de sus manos y golpeó el centro del tambor de lleno. El tambor resonó con más fuerza que antes y el número siguió subiendo hasta llegar a 50. No es de extrañar que tenga tanta confianza, dijo Borden. De repente, Kim pensó que era bueno que los dos no pelearan, de lo contrario Borden habría sido un hombre muerto. Finalmente, al llegar la última prueba, el instructor le dijo que no podía usar su habilidad y que simplemente debía esquivar. Erin no reaccionó y comenzó la prueba de inmediato. Logró un buen desempeño moviéndose con rapidez, esquivando cada pincho, pero al final, la máquina se volvió demasiado rápida y terminó siendo golpeada. Impresionante, dijo Jen. El mejor resultado hasta ahora, nivel de potencia 5. Erin continuó caminando de regreso a su grupo como si ya hubiera sabido lo que le esperaba, o bien eso o bien realmente no le importaba todo el asunto. Finalmente, la última persona en realizar el examen en el grupo fue Borden. Es hora de mostrarte lo que tengo, deséame suerte. Kim no tenía idea de con quién estaba hablando Borden, pero rápidamente se dio cuenta de que era él después de que Borden le guiñó un ojo mientras caminaba hacia el centro del campo. ¿Podría ese idiota ser realmente fuerte?, pensó Kim. La mayoría de las veces, las personas fuertes eran arrogantes con sus poderes o los ocultaban, pero Borden era una persona extraña. No era exactamente arrogante, sino más bien llamativo. Cuando finalmente llegó su turno y la prueba comenzó, todos quedaron boquiabiertos ante lo que veían. En todas las pruebas, Borden había hecho exactamente lo mismo que Erin. Había utilizado la misma habilidad, la habilidad de hielo, y se había desempeñado igual de bien. ¿Ves? Te dije que era fuerte, dijo Borden mientras le mostraba el número 5 a su nuevo mejor amigo, Kim. ¿Cuál era exactamente la habilidad de Borden?, pensó Kim. Capítulo 8 Destino. Tras ver el buen desempeño de Borden en la prueba, Kim no pudo evitar pensar en su habilidad. Cuando Borden fue a estrecharle la mano aquella vez, ésta decía que había intentado usar su habilidad con Kim. Sin embargo, por alguna razón, no funcionó. Si la habilidad de Borden fuera hielo, seguramente su mano se habría congelado, a menos que Kim pudiera bloquear todas las habilidades, pero eso era muy improbable. No solo eso, sino que justo después, incluso Borden tuvo una reacción extraña y le preguntó a Kim cuál era su habilidad. Como si supiera que su habilidad no funcionaba. Entonces, otro pensamiento cruzó la mente de Kim: ¿por qué Borden se empeñaba tanto en estrecharle la mano a todos los que acababa de conocer? Si Kim recordaba bien, Erin se negó a estrecharle la mano a Borden, pero al final, Borden fue a tocarle el hombro. En aquel momento parecía raro, pero ahora Kim se daba cuenta de que no lo era y todo empezaba a tener sentido. La condición era tocar. La última persona a la que Kim tocó fue Erin. No podía ser coincidencia que ambas tuvieran los mismos poderes. Lo que probablemente significaba que la habilidad de Borden era copiarla de otros. No funcionó con Kim porque su habilidad no era directa.
Kim no pudo evitar su curiosidad y tuvo que preguntar. Oye, Borden, ¿es tu habilidad? Susurró Kim, ¿eres capaz de copiar las habilidades de otras personas? Borden miró a Kim y sonrió. Me sorprende que lo hayas descubierto tan rápido, ¿cómo lo supiste? Cuando me estrechaste la mano, te sorprendiste al ver que no pasaba nada. Borden pensó que Kim era bastante asombroso al poder adivinar algo así con solo un apretón de manos. Después de todo, era mucho más probable que Borden hubiera obtenido la habilidad hielo de un libro de habilidades. El poder de copiar no estaba disponible en un libro de habilidades, lo cual significaba una cosa. ¿Eres un original?, preguntó Kim. Borden no dijo nada, simplemente le guiñó un ojo a Kim, lo que prácticamente confirmó los pensamientos de Kim. Borden era un original, un miembro de una familia que decidió no compartir sus habilidades con el mundo exterior. Alguien que solía superar el nivel de poder 8. Una vez finalizada la prueba, el encapuchado teletransportó a los estudiantes al frente de la academia donde se alojarían. La academia era enorme y el edificio más alto de toda la ciudad. Era como si alguien hubiera construido 3 hoteles. Había un total de 10 profesores diferentes frente a la academia. Frente a ellos, grupos de estudiantes que habían terminado de realizar el examen. Se les pidió que esperaran con los profesores hasta que todos los estudiantes terminaran de realizar sus exámenes. De vez en cuando, un grupo de 5 estudiantes se teletransportaba frente a uno de los profesores. Finalmente, donde Kim se encontraba, había un total de 20 estudiantes. Está bien, todos deben seguirme mientras los llevo por la escuela, dijo la maestra que estaba al frente. El profesor era un hombre de mediana edad con cabello rubio y rizado y usaba gafas, su nombre era Dao. Mientras él paseaba describiendo los distintos rincones de la academia, no pudo evitar sonreír. Parecía que nada podía perturbarlo. Deberían empezar a conocerse lo mejor posible, dijo Dell. Al fin y al cabo, quienes están con ustedes ahora serán sus compañeros de clase. De repente, todos empezaron a charlar más entre sí mientras les mostraban la escuela, pero Kim notó algo: los de nivel medio se esforzaban por hacerse amigos de los de nivel superior, mientras que los de nivel inferior eran completamente ignorados. Kim y Peter eran los únicos 2 de nivel 1 en la clase. Sin darse cuenta, los habían empujado al fondo, y Peter caminaba con dificultad, cabizbajo. Parecía haber afectado mucho más a Peter que a Kim, pero este ya sospechaba que esto sucedería. Pero de repente se oyó una voz familiar que gritaba el nombre de Kim. Ahí estás, dijo Borden. La gente empezó a saltarme encima, y de repente miré a mi derecha y ya no estabas. Vamos, echemos un vistazo juntos, amigo. Kim realmente pensó que Borden era una persona extraña, pero eso no era malo. Borden entonces notó que Peter también estaba solo. Vamos, ven tú también, deja de ser un aguafiestas. Peter miró hacia arriba y se señaló a sí mismo con el dedo. ¿Con quién más crees que estoy hablando?, dijo Borden. Los 3 permanecieron al fondo de la clase mientras el profesor seguía recorriendo la escuela. Les mostraron un campo de batalla, donde tenían equipo de prueba similar al del terreno baldío, así como varias plataformas de combate cuadradas. También les mostraron sus aulas, clases de batalla, salas de deportes y todo tipo de actividades. Dell les explicaba un poco sobre cada área de la escuela que visitaban, pero a Kim no le interesaba la mayor parte hasta que finalmente llegaron a la biblioteca. Como pueden ver, la biblioteca está dividida en 3 plantas. Los estudiantes de primer año solo pueden acceder a la primera, los de segundo también a la segunda, y la última planta es solo para personal militar. A Kim le interesaba la biblioteca porque contenía libros no disponibles para el público. Allí, Kim podría encontrar información sobre su habilidad, solo esperaba que estuviera en el primer piso. Finalmente, el recorrido estaba llegando a su fin cuando Dell se detuvo justo afuera de los dormitorios de la escuela. Aquí es donde se alojarán durante su estancia. Una vez que hayan dejado sus cosas, siéntanse libres de explorar la academia. Hoy no habrá clases, así que tendrán el resto de la tarde para explorar. Luego se le entregó a cada estudiante un número en una hoja de papel, 1 a 1, que indicaba en qué habitación se alojarían.
Entonces Kim notó por el rabillo del ojo que Borden venía hacia él. «Oye, Kim, ¿qué número de habitación tienes?», preguntó Borden. 23. No estás bromeando, ¿verdad? Tengo el mismo número. Tal vez sea el destino el que nos une, dijo Borden emocionado. Tal vez, respondió Kim. Mientras tanto, en algún lugar del pasillo, otros dos estudiantes estaban teniendo una conversación. «Boa, ¿qué te pasó?», dijo un estudiante mirando a su amigo. «No lo sé, un tipo apareció de la nada, me golpeó y cambiaron los números de habitación». «Hombre, ¿deberíamos intentar recuperarlo?», preguntó el estudiante. «No, si vi bien su muñeca, decía que era de nivel 5. Mejor lo dejamos así». Capítulo 9. ¿Qué sistema? Después de que Kim terminó de desempacar, pudo hacer lo que quisiera el resto del día. Todavía era mediodía, así que tuvo tiempo de sobra para explorar la academia y hacer lo que quisiera. Kim compartía su habitación con dos personas y, para su sorpresa, los conocía a ambos. Uno era Borden y el otro, Peter. Había 3 camas individuales, separadas entre sí, pero aparte de eso, la habitación estaba bastante vacía. Se esperaba que los estudiantes pasaran la mayor parte de su tiempo estudiando o practicando sus habilidades. No había tiempo para el placer. «¿Qué quieren hacer entonces?», preguntó Borden. «Todavía estoy desempacando, ustedes dos no tienen que esperarme, hagan lo que quieran», respondió Peter. Peter se había abierto un poco a los dos. Al principio era muy tímido y apenas decía una palabra, pero poco a poco parecía estar saliendo de su caparazón, sobre todo con Kim. Probablemente Peter se sentía cómodo con Kim sabiendo que era un usuario de habilidad de nivel 1 como él. «Estaba pensando en ir a la biblioteca», respondió Kim, «eso probablemente será demasiado aburrido para ti». «Aburrido, puedo hacer que cualquier cosa sea divertida, además, no he leído un libro en...». Borden hizo una pausa. «Ni siquiera recuerdo la última vez que leí un libro». Los tres rieron y entonces Borden y Kim decidieron ir juntos a la biblioteca. Finalmente, llegaron y el primer piso ya estaba lleno de estudiantes. Kim notó que había varios escritorios redondos esparcidos donde los estudiantes estaban sentados, y en el centro de cada escritorio había un orbe brillante. «Ah, probablemente te estés preguntando qué es ese orbe del medio, ¿verdad?», preguntó Borden. «Parece que no los tienen en las escuelas públicas. Si tocas el orbe, creas un espacio donde solo se escucha a quienes han sido invitados. Así, la gente puede hablar y charlar cuanto quiera sin molestar a los demás. La tecnología sin duda ha avanzado mucho». Kim y Borden eligieron una mesa con otras 2 personas sentadas al otro lado. Tal como había dicho Borden, Kim podía verlas hablando, pero no oía nada de lo que decían. Sin embargo, el orbe parecía tener solo un alcance de la mesa. Al levantarse, los demás podían oírlo con normalidad. Kim recorrió la biblioteca y seleccionó todos los libros que pudo sobre habilidades. La mayoría describían los diferentes tipos de habilidades que había en el mundo. A Borden no le importó demasiado y decidió leer un libro de ficción al azar. Los dos se sentaron a sus mesas mientras Kim comenzaba a desviar la mirada. Tras leer varios libros, Kim no había descubierto nada nuevo. Ya conocía la mayoría de las habilidades escritas en el libro, pero ninguno mencionaba una habilidad como la de Kim. Borden había estado observando de cerca a Kim y notó el tipo de libros que había estado eligiendo. «¿Qué pasa con todos esos libros? ¿Buscas algo en particular?». Kim lo pensó un rato antes de darle una respuesta a Borden. Borden no era muy brillante académicamente, pero parecía tener bastante conocimiento sobre habilidades. Debía de serlo por su habilidad. Estaba tratando de decidir qué habilidad adquirir desde que rechacé la oferta de la escuela. «Ah, cierto, lo olvidé. Pensé que podría ser uno de esos miembros de la purificación que odian las habilidades. Resulta que simplemente no quería ser un perro para los militares». Borden respondió: «¿Buscas algo en específico?». «La verdad es que no tengo ni idea». Alguien dijo algo interesante: «¿Alguna vez has oído hablar de una habilidad que se debilite con la luz del sol?». De repente Borden empezó a reír a carcajadas.
¿Qué estás loco? Nunca había oído hablar de algo así. Las habilidades son algo que nuestro cuerpo aprende. Claro que algunos tienen límites y no pueden aprender hechizos más fuertes o pueden hacer menos que otros, pero que uno se debilite por culpa del sol. Parece que eres un vampiro o algo así. Kim se sintió un poco avergonzado por la reacción de Borden. Claro, sabía que sería la reacción normal al preguntar algo así, pero era cierto. Mientras Kim estuviera expuesto a la luz solar directa, todas sus estadísticas se reducirían a la mitad. Kim siguió buscando en la biblioteca para ver si encontraba algo más. Finalmente había revisado todos los libros de habilidades que pudo, pero no había nada. Entonces, Kim miró hacia el piso de arriba, donde había algunos estudiantes de segundo año. Quizás haya algo ahí arriba, pero no me imagino lo que me haría la academia por romper las reglas, pensó Kim. Mientras Quen continuaba caminando por la biblioteca, finalmente se aventuró a la sección de ficción y sus ojos se sintieron atraídos por algo. Un título específico de un libro llamado La verdad sobre los vampiros. Kim sacó el libro y le echó un vistazo rápido. Los vampiros eran cosa de cuentos de hadas, incluso de mitos. Incluso cuando la gente empezó a adquirir poderes, nadie se declaró vampiro. Kim no pudo evitar empezar a leer el libro. Era una apuesta arriesgada, pero quizá encontraría algo con lo que se identificara. Tras leer y hojear el libro, Kim descubrió que la mayor parte era inútil. Muchas de las cosas que hacían los vampiros no le eran para nada familiares. Los vampiros debían consumir sangre humana. Algunos podían transformarse en murciélagos y crear ilusiones. Otros eran increíblemente hábiles con la espada y la hipnosis, pero Kim no tenía ninguna de estas habilidades. Lo único con lo que se identificaba en el libro era con sentirse más débil bajo el sol. Finalmente, Kim decidió cerrar el libro y dar por terminado el día. No parecía que fuera a encontrar nada en el primer piso de la biblioteca. Sin embargo, en cuanto Kim cerró el libro, se oyó un sonido familiar. Timbre. Adquiriste más conocimiento sobre el sistema. 10 exp recibidos. 15 de enero de 2000 exp. ¿No puede ser verdad? Capítulo 10. Nueva pregunta. Kim miró fijamente el mensaje durante un buen rato y lo releyó varias veces. No puede ser, ¿obtuve experiencia por leer ese libro de fantasía? Kim tuvo que probarlo inmediatamente. Tras leer varios libros sobre habilidades, ninguno le había dado experiencia, pero por alguna razón este sí. Kim se dedicó a otra historia de fantasía, una sobre dragones, esta vez titulada Reencarnado en humano. Hizo lo mismo que antes y leyó la mayor parte por encima, pero se aseguró de leer las partes cruciales. Al cerrar el libro, no hubo reacción alguna. Esto, por supuesto, era de esperar. Entonces Kim quiso probar algo nuevo. Tomó otro libro que también trataba sobre vampiros e hizo lo mismo. Al cerrar el libro, ocurrió lo mismo, el sistema no reaccionó en absoluto. Al final, Kim teorizó que, tras leer todos los libros, había adquirido tanto conocimiento sobre habilidades que el sistema lo había recompensado por ello. Que tal vez el sistema simplemente le había enviado un mensaje retrasado. No podía creer que el libro sobre vampiros estuviera relacionado con su sistema. Bueno, no quería creerlo. Cuando Kim terminó de revisar cosas en la biblioteca, notó que Borden había desaparecido de la mesa y ya no estaba en la biblioteca. ¿Se habrá aburrido y se habrá ido a otro lado? Kim miró por la ventana y notó que el sol comenzaba a ponerse. Llevaba 6 horas en la biblioteca y el tiempo se le había pasado volando. Entonces, cuando Kim estaba a punto de irse, recibió otro mensaje del sistema. La misión diaria se ha completado. Evitar la luz solar directa durante 8 horas. Se han otorgado 5 exp. 20 de enero de 2000 exp. Kim finalmente completó su segunda misión diaria. El trayecto desde la escuela les había llevado unas 2 horas, y gracias al tiempo que pasaron dentro y en la biblioteca, Kim pudo completar la tarea con facilidad. Cada vez que Kim recibía un anuncio, tenía una sensación satisfactoria al ver que el número aumentaba cerca de 100. No podía esperar a ver qué sucedería una vez que hubiera alcanzado la meta.
Lo más probable es que subiera de nivel. Después de todo, el sistema incluso le decía que no podía usar la función de tienda hasta que alcanzara al menos el nivel 10. Lo único que Qin deseaba en ese momento era una forma más rápida de subir de nivel. Con solo 2 misiones diarias, Qin tardaría días en alcanzar el nivel 2. Sin embargo, ahora mismo no podía hacer mucho más que seguir con su vida normal. Al salir de la biblioteca, Qin decidió dirigirse al campo de batalla. Había una teoría que quería comprobar. Pero mientras caminaba por el pasillo de la escuela, vio a un niño siendo empujado contra la pared por otro estudiante. El niño en la pared parecía haber recibido varios golpes y tenía marcas en la cara. Así que ya empezó, pensó Qin. Qin logró echar un vistazo al reloj del chico y vio que el número indicaba un nivel de potencia de 1.2. Qin se sorprendió bastante, ya que quien lo acosaba era bastante débil, algo poco común. Las únicas personas a las que podía intimidar eran las que tenían un nivel de poder de 1, como Qin o Peter. Fue entonces cuando Qin se dio cuenta de repente de quién estaba entre la espada y la pared. Era Peter. Qin no lo reconoció al principio porque tenía la cara vuelta hacia el otro lado. Qin se debatía consigo mismo si involucrarse o no. Odiaba a los abusadores más que a nada. Habían arruinado su vida escolar y parecía que pronto él también sería un blanco. Por supuesto, Qin también quería poner a prueba su fuerza actual y había encontrado al conejillo de Indias perfecto. El estudiante frente a él solo tenía un nivel de poder de 1.2, así que tenía muchas posibilidades de ganar. El estudiante volvió a levantar el puño para darle otro puñetazo a Peter. ¿Crees que puedes chocar conmigo así como así y disculparte?, gritó mientras blandía el puño. Luego, cuando Qin pasaba caminando, fingió caerse y chocó contra el estudiante, lo que provocó que perdiera el equilibrio y fallara. Qin, dijo Peter mientras miraba hacia arriba. ¿Qué demonios fue eso?, dijo el estudiante mientras miraba a quien acababa de empujarlo. Entonces el estudiante miró inmediatamente el reloj de Qin y de repente la confianza en él creció. ¿Qué carajo hace un pedazo de basura de nivel 1 como tú? Estaba esperando a ver cuánto tardaría en aparecer alguien como tú. Parece que perdí una apuesta conmigo mismo. Pensé que al menos tardaría un par de días. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Peter empezaba a preocuparse un poco por Qin. En el campo de pruebas, sabía que Qin no tenía habilidades, mientras que el estudiante al que se enfrentaba sí. Pensó que podrían tener una oportunidad si luchaban juntos, pero al final, Peter tenía demasiado miedo. Había sido herido toda su vida y no quería que lo volvieran a herir. Así funcionaba el mundo actual. Los que estaban en la cima, con los poderes más fuertes, intimidaban a los más débiles, y estos, a su vez, intimidaban a los aún más débiles. Era la primera vez que el estudiante conocía a alguien más débil que él, y de repente, todo el dolor que había experimentado, quería que alguien más lo sintiera también. Así no se sentía en la base de la pirámide. Qin entonces notó que el estudiante tenía ambas manos detrás de la espalda como si estuviera preparando algo y lo siguiente que sucedió confirmó sus pensamientos. Se ha detectado una habilidad emoticono cara molesta iniciando modo batalla. Se ha asignado una nueva misión. Primera pelea, nivel de poder 1.2. Gana la pelea para ganar 50 exp. De repente, Qin sonrió de oreja a oreja. Así subiría de nivel más rápido.